El feminismo es una doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. Históricamente, este ha tenido diferentes procesos. Uno de ellos fue llamado la Primera Ola, el feminismo ilustrado y la Revolución Francesa. Durante esta, se explica que el feminismo es un discurso de igualdad que articula la polémica en torno a esta categoría política. Para Amelia Barcalcel, el feminismo tiene su nacimiento en la Ilustración como resultado de la polémica sobre la igualdad y la diferencia entre sexos. Nace un discurso crítico que utiliza las categorías universales de su filosofía política. La Revolución Francesa, situada en 1789, planteó como objetivo central la consecuencia de la igualdad jurídica y las libertades y los derechos políticos, pero más adelante surgió la gran contradicción que marcó la lucha del primer feminismo: las libertades, los derechos y la igualdad jurídica que habían sido las grandes conquistas de las revoluciones liberales. Sin embargo, estas se referían a los hombres y nuevamente la mujer queda y se va aislada y exonerada. Personajes como Olympia Gouges redacta la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Olympia denuncia que la revolución había olvidado a las mujeres en su proyecto igualitario y libertador. Sus demandas eran la libertad, la igualdad y los derechos políticos, especialmente el derecho al voto para las mujeres. Mary Wollstonecraft de Inglaterra escribe la obra Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792, en la que hace un alegato contra la exclusión de las mujeres del campo de bienes y derechos que diseña la teoría política rousiana. Esta obra se convierte en el primer clásico del feminismo en sentido estricto. Elementos como la redacción del Código Civil Napoleónico en 1804, el cual recogió los avances sociales de la Revolución, negó a las mujeres los derechos civiles reconocidos para los hombres e impuso leyes discriminatorias como definir al hogar ámbito exclusivo de las mujeres. Dentro del mismo, se instituye un derecho civil homogéneo en el cual las mujeres serán consideradas menores de edad, lo cual significa que son consideradas hijas o madres en poder de sus padres, esposos e incluso hijos. Adicional a esto, se fijan delitos específicos como el adulterio y el aborto. De otra parte, la institucionalización del currículo educativo también excluía a las mujeres de los tramos educativos medios y superiores. Aunque en la Revolución Francesa las mujeres tomaban clara conciencia del colectivo oprimido, esta supuso una derrota para el feminismo y las mujeres que tuvieron relevancia en la participación política compartieron el mismo final: la guillotina o el exilio. La República no estaba dispuesta a reconocer otra función a las mujeres que la que no fuera ser madres y esposas de los mismos ciudadanos. De esta manera, sin ciudadanía y fuera del sistema normal educativo, las mujeres quedan fuera del ámbito de los derechos y los bienes liberales. Por ello, los objetivos principales del sufragismo fueron el logro del voto y la entrada en las instituciones de alta educación. Llega aquí la segunda ola, el feminismo liberal sufragista. En países como Estados Unidos, las mujeres lucharon por la independencia de su país junto a los hombres y posteriormente se unieron a la causa de los esclavos. Cada vez, en mayor medida, las mujeres empezaron a ocuparse de cuestiones políticas y sociales. En Inglaterra surgió en 1951 e intentaron seguir procedimientos democráticos en la consecución de sus objetivos durante casi 40 años. Las sufragistas inglesas consiguieron tener como aliado a John Stuart Mill, que presentó la primera petición a favor del voto femenino en el Parlamento y fue una referencia para un pensar de una ciudadana no excluyente. En el Estado español, el feminismo llegó más tarde. Instaura la República en 1914. Se aprueba el artículo 34 de la Constitución, que reconoce el derecho de las mujeres al voto. En 1920 existían varias asociaciones feministas de diferente signo y sus temas prioritarios eran la educación de las mujeres, la reforma del código y el derecho al voto. Las feministas en esta primera época plantearon también el derecho al libre acceso a los estudios superiores y a todas las áreas profesionales. De igual manera, propusieron igualdad en los derechos civiles, compartir la patria potestad de los hijos, denunciaron que el marido fuera el administrador de los bienes conyugales y pedían igual salario para el mismo trabajo.
Todos esos objetivos se centran en el derecho al voto, que parecía llevar para conseguir otros derechos más. En base a un pensamiento marxista, a mediados del siglo XIX comenzó a imponerse en el movimiento obrero el socialismo e inspiración marxista. El marxismo abordó la cuestión femenina y ofreció una explicación a la opresión de las mujeres. El origen de su subordinación no estaría en causas biológicas, sino sociales. En consecuencia, su emancipación vendría por su independencia económica. Durante la tercera ola, el mensaje central de Betty Friedan fue que algo estaba pasando entre las mujeres norteamericanas. Ella lo denominó el problema que no tiene nombre. Las mujeres experimentaban una sensación de vacío al saberse definidas no por lo que son, sino por lo que las fundaciones les exigen que sean: esposas, madres y amas de casa. Las mujeres fueron atrapadas por la mística de la feminidad, y para romper esta trampa y lograr su propia autonomía deberían incorporarse al mundo del trabajo. Para este punto de la historia, el concepto de feminismo empieza a desglosarse y ahora se entiende de la siguiente manera. La primera de estas es el feminismo liberal. Se caracteriza por definir la situación de las mujeres como una desigualdad y no de opresión y explotación, y por postular la reforma del sistema hasta lograr la igualdad entre los sexos. Las liberales comenzaron definiendo el problema de las mujeres como su exclusión de la esfera pública, propugnando de esta forma su inclusión en el mercado laboral, y terminaron abrazando la tesis de lo personal es político. Mientras que el feminismo radical se organizaron los grupos de autoconciencia, en los que se impulsaba a cada participante a exponer su experiencia personal de opresión para organizarla en clave política y lograr su transformación. Concibe que las mujeres se encuentran bajo la opresión del sistema patriarcal. Otra característica común de los grupos radicales fue el exigente impulso igualitarista y antijerárquico. Ninguna mujer estaba por encima de otra, por lo que las líderes estaban mal vistas. Los grupos se formaban por afinidad, a la par militante y amistosa. Las feministas tenían mucho en común con los socialistas. Las feministas rechazaban las tradiciones europeas que subordinaban a las mujeres, afirmaban que el sistema de donación masculina era la causa de la opresión de la mujer, y deseaban construir una sociedad donde estuviesen libres de las ataduras patriarcales. Y es por esto que a través de los años y con el apoyo de grandes actores activistas se da un discurso impulsado por la igualdad y la equidad. Setsky definió el sufragio femenino como un medio para alcanzar la participación política de las mujeres y así defender el socialismo. Conalti va más allá en las reivindicaciones para las mujeres y plantea problemas como el de la sexualidad y el amor libre, además de la legislación del aborto, la socialización del trabajo doméstico y el cuidado de los niños entre la comunidad. Fourier, por su parte, propone una sociedad con comunidades autónomas, liberales e igualitarias. Criticó al matrimonio porque obligaba a las mujeres, bajo presiones económicas, a contraer nupcias sin sentir amor, lo que se convirtió entonces en una forma de institución del matrimonio donde la mujer era una esclava del marido. Y es así donde la teoría feminista, al reivindicar los derechos de las mujeres, reveló la ideología sobre lo que estaba construido el discurso de desigualdad y cuestionó de forma radical los planteamientos filosóficos que colocaban a las mujeres como seres inferiores. El feminismo lleva consigo una gran travesía histórica que le ha permitido tocar diferentes áreas académicas a través del tiempo. Una de estas, desde una postura psicológica, concibe un concepto de trabajo en base a las esferas de soporte femeninas como persona. De esta manera, se impulsa el área laboral, familiar, emocional y social con la finalidad de contestar a una satisfacción propia arraigada a los derechos y libertades concebidos de forma igualitaria al de los hombres. Es aquí, desde mi profesión como psicólogo, donde podrían evaluarse la concepción histórica que llevó al consenso de desigualdad impuesta de forma implícita en los roles que hombres y mujeres cumplían día a día en el constructo social. Karl Marx se involucra en el concepto femenino, al hablar desde una desigualdad social y una atadura económica de la mujer hacia su hogar. Más adelante, opina que cualquiera que sepa un poco de historia sabe que el progreso sería imposible sin la figura femenina. Es aquí donde hay una disyunción cognitiva entre los ideales que respetan al valor de la mujer y su utilidad dentro del marco social.
En primer caso, el valor de la mujer parece girar en torno a aspectos relacionados al hogar, la educación de los hijos, el apoyo hacia la pareja y siempre estando en un segundo plano, mientras que su utilidad dentro del marco social se involucra en conceptos de productividad, eficacia, creatividad y nuevos puntos de vista, entendiendo que como mujer se tienen diferentes aportes a los asociados culturalmente al hecho de ser mujer. El concepto de desigualdad no resulta ni nuevo ni insignificante hoy en día. Las voces de hombres y mujeres que se han alzado durante años y poco a poco, tras las exigencias de pocos, los ideales de muchos han tenido fuerza para manifestarse y sentirse involucrados en el gran espectro que resulta ser feminista, y mucho más en el intento de ser equitativo e igualitario. Desde mi perspectiva, entiendo que el feminismo es una lucha que se da día a día y la cual no solo respeta a las mujeres, sino a todos aquellos que anhelan un espacio de igualdad y equidad junto a sus cohabitantes en el mismo entorno social.